Continuamos con nuestra serie denominada Un espíritu firme. ¿De qué manera fortalece Dios nuestro ser interior? Habíamos dicho en las predicaciones anteriores que por una parte se trata de alimentar nuestro espíritu y por otra parte de ejercitarlo. Dios fortalece nuestro ser interior edificándolo, motivándolo. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Biblia de las Américas. Como acabo de decir, Dios fortalece nuestro ser interior edificándolo. Desde el momento en que has nacido de nuevo, tu espíritu humano ha sido hecho nuevo. Fuiste hecho una nueva creación, pero a pesar de ello tenemos que edificar nuestro espíritu. ¿Por qué razón? Nuestro espíritu humano renacido es nuevo, pero nosotros podemos refrescarlo una y otra vez. Con ello nos estamos refiriendo a una unción fresca. El Señor dice que la unción proviene de Él. Se trata del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por ello, el que ora o habla en lenguas, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Aquí está escrito que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por medio de edificar se manifiesta el poder espiritual. Esto quiere decir que no sucede automáticamente, sino que alimentamos y nutrimos nuestro espíritu. Este es el camino de Dios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Biblia de las Américas. Aquí en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo vuelve a enfatizar la acción de hablar. La última vez nos habíamos referido a Caleb. ¿Por qué razón había en Caleb un espíritu diferente? Porque decía otras cosas que no decían los otros 10 espías. Caleb y Josué tenían otro espíritu. ¿De qué manera se manifestaba este otro espíritu? Diciendo palabras diferentes de las que decían los otros 10 espías. Ellos afirmaban que se podía conquistar la tierra prometida. Caleb hablaba de una manera diferente y Elio daba testimonio que en él había otro espíritu. Personas que hablan de otra manera son diferentes. Hay creyentes que son diferentes porque no hablan como los demás. Son diferentes porque tienen un espíritu diferente. Aquí en el pasaje de 1 Corintios 14, versículo 4, primera parte, el apóstol Pablo se refiere al hablar en otras lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Biblia de las Américas. Nosotros sabemos muy bien que nuestra lengua no habla siempre lo que quisiéramos. ¿Ok? Tu lengua no dice siempre aquello que quisieras decir. ¿Ya te has dado cuenta de esto? La Biblia es muy interesante. A la Biblia no se le escapa el hecho de que ningún ser humano puede domar su lengua. La lengua es el miembro de nuestro cuerpo que es más difícil de controlar y dominar. ¿Ok? Este problema lo tienen tanto los hombres como las mujeres. La lengua es el problema, ¿ok? La Escritura nos refiere ello en el libro de Santiago capítulo 3, versículos 2 al 9. Leemos de la versión Reina Valera actualizada 2015. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre, o sea, tanto hombres como mujeres, cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice que si logramos dominar la lengua, podemos dominar nuestro cuerpo. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos.
aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera según el antojo del que los conduce. Cuando soplan los vientos impetuosos en tu vida, puedes mantenerte en control dominando tu lengua. En toda la Biblia siempre vemos que el plan de Dios es que nosotros tengamos el control en medio de las adversidades y no a la inversa. Puedes mantener el control porque tú estás bajo el control del Señor, ¿ok? Tú eres el capitán de tu vida. ¿Quién es el capitán de tu vida? Tú eres el capitán de tu vida. Ninguna otra persona lo es. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Por una parte, nuestra lengua puede hablar carnalmente, como también puede llegar a suceder que el mismo infierno la use, ¿ok? Entre los creyentes el problema mayor es hablar carnalmente, ¿ok? Versículo 7. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Reina Valera 2015. Esto es como una fuente dual, de la cual fluye agua dulce y amarga a la vez. Tal fuente no existe, más bien de ella fluye agua dulce o bien agua amarga. La lengua puede ambas cosas. Puede maldecir y bendecir. La lengua no dice siempre aquello que debería. Nosotros no hablamos siempre como debiéramos. Ningún ser humano puede domar su lengua. Debido a ello hace falta una intervención sobrenatural divina. En el nuevo pacto de la gracia, una de las soluciones que Dios preparó para dominar la lengua es el hablar en lenguas. Amén. La solución es la oración en otras lenguas. Maravilloso. El Señor nos ayuda en cada ámbito de nuestras vidas. La lengua es aquello que nadie pudo dominar en ninguna época y dispensación, pero en el día de Pentecostés Dios nos envió una gran solución en cuanto a esto. Es necesario que la lengua sea dominada sobrenaturalmente. El órgano ejecutivo que dirige al espíritu, al alma y al cuerpo es la lengua. Repito, el órgano ejecutivo que dirige al espíritu, al alma y al cuerpo es la lengua. La lengua no influye solamente a tu cuerpo y a tu espíritu, sino también a tu alma. El espíritu y el alma son dirigidos. Cuando está escrito que el que habla en otras lenguas se edifica a sí mismo, se refiere en primer lugar a que el ser interior es edificado, luego nuestra alma y por último nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Señor. Contemplemos lo que nos muestra la Escritura en cuanto a qué cosas son edificadas. En Santiago capítulo 3 acabamos de ver que la lengua dirige todo el cuerpo. Está escrito que la lengua puede manchar al cuerpo, pero también lo puede dirigir. Por tanto, nuestro cuerpo es dirigido y conducido por medio de nuestra lengua. No solo el cuerpo es dirigido por medio de ella. Vayamos a Proverbios capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Biblia de las Américas. La lengua también conduce y dirige mi alma, tal como el capitán conduce el barco en medio de la tormenta. El alma es el asiento de mis emociones, de mis sentimientos y de mi voluntad. Justamente estas cosas son dirigidas y conducidas por la lengua. Caleb y Josué dijeron que podían tomar la tierra prometida, pero los otros 10 espías dijeron que era imposible.
y ello influenció los sentimientos de todo el pueblo. Por ello decidieron no tomar tal tierra. Acabamos de leer en Proverbios que el que guarda su lengua, guarda su alma. Por medio de la lengua dirigimos nuestro cuerpo y nuestra alma, pero también a nuestro espíritu humano renacido. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, leemos lo siguiente: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Biblia de las Américas. Quien ora en otras lenguas ora en el Espíritu. En otras palabras, por medio de la oración en otras lenguas es como nuestro espíritu es movilizado y ejercitado. Lo que dice nuestra lengua nos demuestra si ya hemos sido renovados en el Espíritu o no lo hemos sido. Nosotros no podemos leer los pensamientos de otra persona. ¿De qué manera podemos comprobar si una persona ha sido renovada o si ha madurado espiritualmente? Escuchando lo que esta persona dice. La lengua nos lo revela. Si le entregamos y rendimos nuestra lengua al Señor, puede resultar mucho fruto, ¿ok? La lengua es el miembro de nuestro cuerpo que dirige y conduce nuestro espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que la oración en lenguas es el sonido que alegra el corazón, ¿ok? La oración en lenguas es la música que alegra tu corazón. La oración en lenguas es el sonido para tu corazón. Orando tu corazón se abre para el Señor. Con mayor razón orando en lenguas. Cuando una persona ora en lenguas, quien ora es el espíritu humano renacido. Orando abrimos nuestro corazón para el Señor. Esto es más intenso cuando oramos en otras lenguas. Se trata del sonido que anhela tu corazón. Un creyente lleno del Espíritu Santo que ora regularmente en otras lenguas no puede estar quemado y agotado. Podemos estar cansados, podemos decir al final de un día que este ha sido algo agotador, pero si oramos en otras lenguas comprobaremos que recibimos nuevas fuerzas. Justamente el orar en lenguas es como el sonido que refresca nuestro corazón, es como una fuente de la cual fluye agua muy buena. ¿Sabías que las plantas reaccionan ante tres cosas? Reaccionan a causa del sol, algunas de ellas se abren por la mañana y en la noche se cierran, o sea que descansan. También reaccionan a la temperatura y también al sonido. Repito, las plantas reaccionan frente al sol, la temperatura y también a sonidos. Esto último se llama bioacústica. Quiero leerte algo que es muy interesante, al menos lo ha sido para mí, y que en la relación correcta nos revela algo maravilloso. Las plantas tienen una abertura como una boca y se denomina un stoma. Ahora les muestro un gráfico. Bajo el microscopio esta planta se ve así. Estos se llaman stomas o bocas. Stoma es la palabra griega para la palabra boca en español. Los stomas son pequeños poros en el follaje de las plantas que no se pueden ver a simple vista. A través de estas aberturas las plantas toman el dióxido de carbono y liberan oxígeno y vapor de agua. Los stomas se abren durante el día cuando hay luz y se cierran cuando está oscuro por la noche. Así, los poros se abren durante el día cuando hay luz. Las plantas responden a la luz y a la temperatura, y recientemente se ha descubierto que también responden a los sonidos ambientales.
Las pruebas recientes de bioacústica realizadas por investigadores en Tel Aviv, Israel, indican que las puntas de las raíces de las plantas en realidad oyen donde el agua se precipita y luego crecen específicamente en esa dirección. Quiero mostrarte algo interesante. Para ello vayamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 29. Allí leemos: No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Biblia de las Américas. La palabra boca que encontramos en este versículo es justamente la palabra griega stoma. No salga de vuestra stoma ninguna palabra mala. Interesante. Lo mismo lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 10. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. Reina Valera 2015. Aquí también la palabra boca es la palabra griega stoma. Meditando, me he imaginado que para nuestra vida el amor de Dios es el sol, que la palabra de Dios es el agua y la gracia de Dios son alimentos nutrientes. Damos fruto al exponernos al sol del amor de Dios, al regarnos con la palabra de Dios y al recibir los nutrientes de su gracia. De esta manera damos fruto. Es sumamente importante que comprendas que la tierna planta de la gracia muere bajo la fuerte sombra de la ley. Repito, la tierna planta de la gracia muere bajo la fuerte sombra de la ley. Por esa razón no debemos mezclar la gracia con la ley. En el momento en que la gracia es mezclada con la ley, la gracia muere, porque la Biblia nos enseña que la ley es una sombra. Plantas colocadas en la sombra acaban muriendo. La tierna planta del mensaje de la gracia se va muriendo en un ámbito donde la ley domina, porque la ley es sombra de aquellas cosas que vinieron y llegaron en Cristo. Por esa razón no debiéramos colocar a la gracia bajo la sombra de la ley, ni tampoco debiéramos poner al nuevo vino en odres viejos. No debiéramos colocar a la gracia bajo la sombra de la ley, porque la sombra le quita la luz del sol. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 está escrito: Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Biblia de las Américas. Si nos decidimos a poner el maravilloso mensaje de la gracia bajo la sombra de la ley, el mismo va perdiendo su efecto. La boca, stoma, tiene la capacidad de abrirse y cerrarse. El sonido del orar en lenguas te lleva a dirigirte en la dirección correcta. A tu espíritu humano renacido le agrada este sonido. Es para él como agua, es para él como alimento. Aleluya. El orar en lenguas es un sonido que alegra tu corazón. En el momento en que sientas que la gracia es atacada en tu vida o que tu espíritu se debilita, puedes edificarte. En Judas capítulo 1, versículos 20 y 21, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015. Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dije al principio? Dije que Dios fortalece nuestro ser interior edificándonos. Aquí está escrito, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que si oro en lenguas, mi espíritu humano renacido ora en el Espíritu Santo. El sonido de orar en el Espíritu te edificará porque estás orando desde tu interior.
Luego en el versículo 21 está escrito: consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por medio de la oración en lenguas nos guardamos o conservamos en el amor de Dios. Aquí también está escrito que nos edifiquemos sobre la santísima fe. Esto quiere decir que orando en lenguas el espíritu de la fe es edificado en nosotros. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Quienes hablan palabras de fe son los que tienen el espíritu de fe. Aleluya. La ley no es de la fe. Si vives bajo la ley, no se establecerá fe en ti. La ley no es de la fe y la ley no puede producir fe en ti. Pero el Señor puede establecer fe en ti. Lo hace cuando escuchas la palabra de la gracia. Vives en comunión con Cristo y oras en otras lenguas. En Gálatas capítulo 3, versículo 12, primera parte, está escrito: la ley no es de fe. Reina Valera 1960. Cuando escuchamos la ley no se produce fe. La fe no puede establecerse cuando oímos ley, pero cuando escuchamos gracia se establece fe. Bajo el antiguo pacto, o sea, bajo el pacto de la ley, creían que si hacían ciertas cosas se establecería la fe, pero ello no es posible. Por tanto, nosotros bajo el nuevo pacto escuchamos la maravillosa enseñanza de la gracia divina que llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Como consecuencia, la fe se manifiesta en nosotros. Expresamos con nuestra boca las verdades de la palabra de Cristo y disfrutamos de las bendiciones del favor divino. Amén.